Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo de la asignatura de Fus y Tefa. Si bien en el primer vídeo vimos un poco la introducción a la asignatura, hoy vamos a meternos más en pomada. No demasiado, pero más en pomada. Y vamos a hacerlo con la metrología. Que, aunque ahora os aparezca una definición de diccionario, que es bastante coñazo, simplemente es el estudio de las medidas para unos parámetros válidos. Es decir, tú coges una regla que está en orden, que por mucho que arrastre un error mínimo, el error está recogido dentro de las normas y es válido, y a la hora de medir has dado un resultado correcto. Por ejemplo, 6 centímetros. Has cogido las reglas, mide 6 centímetros, todo en orden, perfecto. Eso es el estudio de la metrología. Así, hablando en plata. ¿Qué vamos a comentar primero, antes de nada? Bueno, pues unas definiciones y conceptos que no creo que sean nuevos para nadie, pero que hay que recordar, por si acaso. La magnitud física no es más que la longitud, el tiempo, bueno, lo que quieras medir. Y la unidad de medida es lo que acompaña a estas magnitudes físicas. Por ejemplo, en el caso de la longitud serán los metros, el tiempo los segundos. La medición no es más que encontrar la medida, ¿vale? Tú mides, aceptada dentro de esos parámetros. Eso es muy importante y es sobre lo que vamos a incidir durante toda la exposición y todo el vídeo. Medir, verificar la exactitud. De la exactitud hablaremos más tarde, de la fiabilidad, la tolerancia, lo mismo. Los límites, estándar, no creo que haya que explicarse, ¿no? Demasiado en esto. Un detalle curioso que vamos a dedicarle un par de segundos, un par de segunditos, es eso de punto de referencia y punto de medición. Punto de referencia es el valor válido teórico que nos da, ¿vale? Simplemente nosotros no lo hemos conseguido, nos hemos desviado un poco y es el valor que hemos tomado, es el punto de medición. Vale, pues la distancia que divide a ambos se llama línea de medición. Sin más, detalle curioso. Aquí os dejo las palabras clave y el resumen. Pasamos ya a la siguiente, que tampoco voy a incidir mucho en ella porque son las medidas, no hace falta sabérselas ni mucho menos. Son medidas, hay básicas, derivadas, suplementarias, sobre el sistema internacional, no tiene ninguna ciencia. Vamos a pasar ya a algo que sí que es importante, son los elementos que intervienen en la medición. Es decir, cuando tú vas a medir, no estamos hablando de coger una regla y medir un folio en tu casa. Estamos hablando de, yo tengo que construir algo que tiene una serie de medidas y que tengo que introducir pues, muchas cosas con una medida exacta. Si me paso de largo no cabe, si me paso de corto, sobra. Entonces tengo que conseguir la medida adecuada. No es una regla en tu casa midiendo una línea. Es un calibre, es un goniómetro, es un lo que sea, midiendo una pieza industrial que vamos a necesitar para la fabricación de algo. Entonces, vamos a ver los factores que influyen en estas mediciones. Los lógicos, el operador, la herramienta, la manera de hacerlo, la pieza que estamos midiendo o simplemente agentes exteriores. Aquí tenéis la tabla. El operador, sin más, Manolo, de 56 años, lleva trabajando toda su vida en Industrias Gómez y simplemente tiene que dedicarse a medir y a medir bien la pieza que vaya a usar, el tornillo que vaya a usar, por ejemplo. Ir a una escudería de Fórmula 1 y decirle a un ingeniero de Red Bull que no, que el tornillo puede ser, el tornillo que une las ruedas, bueno, pues puede ser medio milímetro más pequeño, no pasa nada. Bueno, pues entonces a 300 km por hora, en cuanto salga disparada la rueda, alguien va a tener que dar explicaciones, ¿no? El operador es uno de los problemas a la hora de medir, pero, bueno, es un error humano, ¿no? Lo que se conoce como error humano. Luego tenemos el instrumento. Nada, imaginaros, pues no sé, un compás que está desgastado, una regla, un instrumento que viene defectuoso de fábrica. Claro, a la hora de medir, por mucho que Manolo de Industrias Gómez la haya medido bien, sí, si el instrumento está mal, la medida estará mal, no es válida, no se acepta. El procedimiento, un resultado que te sale al medirlo 2 veces muy distinto y que, bueno, pues coges el primer resultado, el segundo. No, tú tienes que hacer un buen procedimiento, tal y como te lo indica, pues depende de la pieza que vayas a usar, depende del motivo por el que se vaya a usar esa pieza, depende mucho. La pieza en sí, es lo que decíamos antes, agentes exteriores, materiales que se hinchan, hay materiales pues que se ensucian, hay materiales que se alargan por
por la temperatura, por condiciones externas, por el clima en general. Eso también puede afectar a la medida y es necesario, por tanto, hacerlo en unas condiciones aceptadas e idóneas. Palabras clave y resumen. Pasamos. Vamos a entrar ya en la clasificación de los métodos de medida, es decir, las magnitudes que se van a comparar y cómo funciona esto, ¿no? No tiene ciencia. Resumen y palabras clave. Vamos a sacar la tablita. Magnitudes que se comparan, métodos directos o métodos indirectos. Un ejemplo, métodos directos 6 centímetros, métodos indirectos la fuerza de gravedad. No vamos a incidir más en ello. Luego la filosofía de funcionamiento, es decir, hay muchas formas de medir algo. Por ejemplo, como veis, la medida por desviación. A veces hay que empezar a medir pues desde los 2 milímetros, imaginaros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un error, ya sea en la pieza, ya sea en lo que sea, y hay que empezar a medir 2 milímetros antes, o simplemente, como vamos a ver en el vídeo del tema 6, en torneado vamos a necesitar empezar a medir antes de la pieza, porque en cuanto empiezas en la pieza, te la cargas. Tienes que medir con una antelación, un poco antes. Entonces, esa medida es por desviación. Luego se le restará para sacar la medida de la pieza, ¿no? Si la quieres. La medida desde 0, es decir, tú, pues, no sé, una regla de 0 a 10 centímetros. No, tiene más. Los métodos de sustitución, de recuento y de intercomparación. El nombre mismo lo dice. Vamos a hablar de esto, y esto sí que es más importante, creo que es de las cosas más importantes del vídeo de hoy, y es la clasificación en los métodos de medida. Tenemos varios tipos. El mecánico, brazo de palanca, voy a añadir unos GIFs para que lo veáis, unos vídeos, para que podáis verlo y podáis ver gráficamente al nombre una asociación, ¿no? El engranaje, el plano inclinado, que es un tornillo, y la deformación elástica. Ya está. Eso es una medición mecánica. La medición neumática, bueno, pues lo dice el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, las ruedas del coche. Facilidad del escape del aire a presión. ¿Veis? Una rueda. Y luego tenemos la electrónica. La electrónica se divide en dos tipos, cuidado con esto, el analógico y digital. El analógico es un osciloscopio, es lo que sea. Y el digital, en este caso, sería una exploración por contacto, una exploración magnética y fotoeléctrica. Luego tenemos la óptica. La óptica se divide en dos tipos, en la reflexión y la proyección. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Nada, pues la reflexión es la incisión de luz, ¿no?, en un objeto, y a partir de ahí tenemos reflejado su imagen. Y la proyección es el mítico proyector. Tú cuando te compras un proyector y metes el móvil dentro, que te aumenta la imagen, y puedes ver una película en una pared, por ejemplo, porque la proyecta. Simplemente con un lente, vamos a usar el lente y la luz para aumentar la imagen que estamos viendo. Aquí os dejo las palabras clave y el resumen, ¿vale? Ahora vamos a pasar a lo que os comentaba al principio que habíamos visto, ¿vale? Son las cadenas de trazabilidad. Tracibilidad simplemente es la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón de estar relacionado o referencias establecidas. Básicamente, a partir de una medida establecida, de un valor exacto, de un valor válido, trazamos nuestra medición y punto. No tiene más. No, la palabra asusta más de lo que es. Calibración, pues será la relación entre los valores indicados por el instrumento y los conocidos por la magnitud. Y obviamente hay que calibrar, hay que encontrar un término medio. Va a haber ahí una pequeña desviación, un algo, porque no siempre vamos a poder medir las cantidades exactas y vamos a tener que calibrar esa medida. Y por último la incertidumbre, que con este dibujo se entiende perfectamente. Las palabras clave y el resumen. El resumen nos lo indica bastante bien, y es la precisión, simplemente una medida cercana. ¿Ves? La exactitud son medidas muy cercanas y el valor verdadero es el valor que nosotros buscamos obtener. Un ejemplo de esto. Nosotros medimos pues con un crono el tiempo, ¿vale? Y nos da 15 segundos, ¿vale? Y el resultado que teníamos que conseguir era 15:00. Es una medida exacta. Sin embargo, una medida precisa sería el valor válido es 25,5
nosotros hemos obtenido 25 centímetros. No está mal. No es la medida exacta que queremos, pero tiene una buena precisión. El valor esperado simplemente pues era 25,5 o similares. Y ahora ya vamos a pasar al último. El último de todo es la relación entre tolerancia y incertidumbre. Vale, vamos a las definiciones. La tolerancia son los intervalos definidos en una especificación en la que se admite una magnitud. La zona de tolerancia será la diferencia entre las máximas y las mínimas medidas. Vale. La incertidumbre, valor de semiamplitud en intervalo del mejor valor disponible para el resultado de la medida. Muy bien. Entonces, la tolerancia simplemente nos va a venir con el producto, es decir, a la hora de medir hay una tolerancia de más 3 milímetros de diferencia. Y dices, vale, me puede dar este resultado más o menos 3 milímetros. O sea, viene intrínseco, ¿vale? Pero la incertidumbre viene con el instrumento de medida. Es decir, a medir una bola con un calibre. Cuando tú tengas la bola bien y sepas sus medidas y su tolerancia y lo que puede dar de más y dar de menos, el calibre va a venir con un error que tendremos que tener luego en cuenta. Es básicamente eso. Entonces, tolerancia viene con el producto y la incertidumbre viene con el instrumento. Por eso se llama incertidumbre, porque no la sabemos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos, espero, en el del tema 3 y un saludo.